¿Qué tal? ¿Cómo es? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte, que Dios te bendiga. Te doy la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y estamos ya listos acá para compartir la poderosa palabra de Dios en esta mañana. Así que yo te doy la bienvenida a este lugar. Bueno, y si estás por ahí, pues tienes tu Biblia cerca, búscala, ¿verdad? Y tenga ahí a la mano, porque la vamos a ver ahora bastante, vamos a leer porciones bíblicas, así que te invito a que puedas traer tu Biblia y puedas comparar, ¿verdad? Que lo que estamos diciendo aquí es a la luz de la palabra. Amén. Así que vamos ahora, vamos a platicar ahora de lo que es la palabra de Dios y el tema que hemos puesto a esta reflexión es ventajas de ser justificados y de practicar la justicia. Amén. Ventajas de ser justificados y de practicar la justicia. Vamos a irnos ahí a la base bíblica en Romanos 5:1. Mira, tú puedes buscarlo en tu Biblia, yo los tengo anotados ya acá, ¿verdad? Pero ahí en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué poderoso es esto. Dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros somos justificados no por nuestra propia fuerza, no por nuestra propia voluntad, no por lo que nosotros podamos hacer o no podamos hacer. Nosotros somos justificados porque hubo alguien que pagó el precio por nosotros en esa cruz y se llama nuestro Señor Jesús. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios, hace 2023 años o 24 años ya casi aproximadamente, es que Él ofreció su vida en una cruz y nos otorgó esa salvación y vida eterna. Quiero decirte que tú y yo estamos condenados a una muerte espiritual eterna, ¿verdad? Y no podemos accesar a la presencia de Dios a través del pecado, porque Dios no habita donde hay pecado. Pero gracias a este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora un justo murió por los pecadores, para que ahora tú y yo podamos tener acceso al reino de Dios y poder estar en compañía de Él, ¿verdad? Así que gracias a Él nosotros ahora somos justificados. Justificados no quiere decir una persona perfecta. Una persona justa no significa que sea una persona perfecta. Una persona justa es aquella que es lavada por la sangre de Cristo y que gracias a eso, pues ahora nosotros podemos estar en paz con Dios porque Él perdonó nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. Ahora bien, vamos a irnos acá a esta reflexión y es que nosotros vamos a hablar ahorita de un personaje bíblico llamado Noé. Yo sé que tú lo has escuchado mucho hablar, ¿verdad? Yo sé que muchos conocen esa historia, pero quiero hablar esto dándole ya un ámbito evangelístico, ¿verdad? Entonces vamos a irnos aquí. Vamos a hablar primero por qué decimos que tenemos ventajas de ser personas justificadas. Bueno, en medio de una sociedad perversa como se halló Noé, dice que Dios encontró una persona justa. Allá en Génesis 6:8, tú puedes ir a Génesis 6:8 y vas a leer que dice ahí: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién lo decía en ese momento? Lo decía Moisés. ¿Por qué decimos que Moisés? Porque fue Moisés el que se le acredita que escribió los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Entonces, por eso vamos a decir ahí que fue Moisés el que dijo esto, que dice aquí: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero allá en Génesis 7:1 lo vuelve a repetir, pero aquí dice: dijo luego Jehová a Noé. Mira qué diferencia. Dijo luego Jehová a Noé: entre tú y toda tu casa en él, dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Es que hay una diferencia en que las personas digan algo de alguien a que sea Dios diciéndolo. ¿Por qué? Porque Dios sí conoce nuestro corazón. Las personas se pueden basar por lo que ven, por el exterior, por cómo tú hablas, por cómo tú actúas, ¿verdad? Conforme tú eres, ¿verdad? Las personas pueden ver tu físico, tu exterior, tu comportamiento. Pero Dios ve tus pensamientos y ve tu corazón. Y Él te conoce perfectamente y ante Él no hay engaño. Entonces, aquí podemos ver la diferencia.
¿Cómo es que Moisés escribiendo el libro dijo, sí, pero hubo alguien que Dios encontró justo, en otras palabras? A Noé Dios lo encontró justo. Pero en el otro versículo, en el 7:1 dice, pero Jehová Dios le dijo a Noé, entra tú y tu familia al arca porque a ti he visto persona justa, perfecta dentro de esta generación. Mira, dentro de esta generación era el único que él encontró que le dio gracia ante sus ojos, que le dio justo, lo vio justo ante sus ojos. Qué bueno es que el Señor diga eso de nosotros. ¿Qué piensa Dios de ti? Cuando estamos en una situación difícil, en medio de una dificultad tan dura, de tanto caos en la sociedad, y que hay tantas circunstancias que nos pueden comprometer o nos pueden llamar a actuar de manera incorrecta. ¿Será acaso que podemos mantener esa integridad ante los ojos de Dios y que Dios puede decir lo mismo de nosotros? Mira, yo estoy agradado con tu acción, yo estoy agradado con tu corazón, yo estoy agradado con tu forma de pensar. ¿Será que Dios puede decir lo mismo de nosotros? Porque estamos hablando de las ventajas de ser una persona justificada, las ventajas de ser una persona justa. Es que ante Dios vamos a nosotros a vernos bien, porque Él ve nuestro corazón, si realmente si estamos en aquella situación de agradar a nuestro Dios y nos estamos evitando de hacer las cosas que el mundo nos ofrece. Dios encontró a Noé en medio de una sociedad perversa, de una sociedad mala que estaba actuando mal. Dios encontró a Noé perfecto, a él y a su familia. Mira qué bien esto. ¿Qué más podemos decir acá? Y es que Dios le dio un propósito en medio de la adversidad. Allá en Génesis 6:14 le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafalatearás con brea por dentro y por fuera. Y le siguió dando indicaciones. ¿A quiénes es a quien Dios le da esos propósitos? ¿A quién Dios tiene esa confianza de poder otorgar esos propósitos en la vida, aquellas responsabilidades grandes? ¿A quién Dios se las otorga? Aquella persona que realmente puede cumplirle, aquella persona que es responsable, aquella persona que tiene un compromiso con Dios, aquella persona que hace las cosas para agradar a Dios y no a los hombres, sino aquella persona para quedar bien con nuestro Dios, porque le amamos, porque le agradecemos, porque estamos agradecidos con nuestro Dios, por eso actuamos de esa manera, porque le amamos y nos despojamos de tantas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios para poder ser agradables ante Él. Entonces vemos aquí a Noé que tuvo este beneficio. Se salvó él, se salvó toda su familia y le dio un propósito. Le dijo, mira, construye un arca, construye algo para que tú y tu familia esté a salvo. Es que Dios así hace con todos los hijos de Él, con todos aquellos que vienen y le buscan a Dios. No son perfectos, sí, pero hacemos la voluntad de Dios, cumplimos, tratamos la manera, ¿verdad?, de poder cumplir con sus requerimientos. Y Dios ve el corazón de la persona y Dios rescata a todo aquel que realmente quiere que Dios lo rescate. Amén. Entonces dice aquí, Dios le dio un propósito, pero también hizo un pacto con él. Mira qué más, hizo un pacto. Dice allá en el Génesis 6:18, dice, mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, tus mujeres, de tus hijos contigo. Cuando tú eres agradable ante los ojos de Dios, cuando tú te comportas de una manera correcta, cuando tu conducta es correcta ante los ojos de Dios, cuando tu corazón está dispuesto a honrar el nombre de Dios, no solamente eres bendecido tú, sino que toda tu familia, como lo podemos ver con Noé. El que dice ahí que lo halló justo es Noé. Pero no solo Noé se salvó de esa catástrofe, de esa destrucción del mundo. No solamente fue Noé, sino que fue toda su familia, hasta las nueras iban ahí. ¿Por qué? Porque lo que tú eres, lo que tú vienes y gozas en la presencia de Dios, lo que tú te favoreces en la presencia de Dios, la bendición que viene para ti, no solamente solo para ti, sino para todos aquellos que están en tu entorno. También se benefician de la bendición que Dios te otorga a ti. Nosotros dice que somos bendecidos para bendecir. Entonces Dios nos bendice a nosotros para bendecir a otros con lo que Dios nos otorga. Entonces ahí mismo podemos ver eso. Dios bendijo a Noé con protección.
porque él iba a destruir la tierra. Y Dios bendijo a Noé con esa protección, le dio un medio, le dio una indicación de cómo hacerlo. Y no solamente se salvó él, sino que se salvó toda su familia. ¿Por qué? Porque lo halló justo ante sus ojos. Ahora bien, vamos a hacer una comparación aquí, porque Dios también compara este acontecimiento de Noé con la venida de Jesús. Y dice aquí en Mateo 24, 37, 39, búscalo. Mateo 34, 37, 29, yo ya lo tengo por acá y lo vamos a leer. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira cómo expresa acá la palabra de Dios. Él hace la comparación acá de cómo es, ¿verdad? Cómo sucedió esto en los días de Noé. Así también va a ser la venida de nuestro Dios. Esto significa que nadie sabe en qué momento va a venir. Él va a aparecer de repente. Uno no sabe en qué momento va a acontecer eso. Eso es mentira que alguien te diga: mira, prepárate porque tal día viene Dios. Tal día viene el arrebatamiento. Tal día va a suceder. Por más cuentas que hagamos, por más que expertos que seamos en esos acontecimientos del futuro, y nosotros podemos venir a deducir, pero nadie sabe la fecha exacta, ni el día exacto en que Dios va a venir por nosotros, en que Jesucristo va a venir a recoger la iglesia. Nadie lo conoce, y por eso estaba diciendo ahí. Estaba dando una señal, en ese momento era una señal, ¿verdad? Estaba dando una señal de lo que iba a acontecer en nuestros días, ¿verdad? Esa es una señal de lo que iba a acontecer en nuestros días. Y queremos de estar alertas, porque las señales para eso es, para ponerse alertas de lo que iba a acontecer, ¿verdad? Antes de que Jesucristo viniera por su iglesia. Pero cuando lo vemos ahí en el Génesis capítulo 6, donde acabamos de leer, vemos algo diferente. Ahí dice que la maldad se había aumentado, había violencia, había corrupción en el corazón, solo había pensamientos de hacer el mal. Esa es la condición de lo que existía allá en el Antiguo Testamento. Y fue por eso, ¿verdad?, que Dios tomó esa decisión de destruir la tierra, porque ellos estaban guiados por la maldad y por el egocentrismo. Y es por eso que vino ese juicio a la tierra. Amén. Porque en aquella ocasión era un acontecimiento que se estaba dando, y Dios propició ese juicio para poder sanar y curar la tierra de la maldad que existía para ese entonces. Pero acá en Mateo nos lo está diciendo, así como fue en las épocas de Noé, así como acontecía en aquel tiempo, así como sucedía que había aumentado la maldad, así como sucedía que había aumentado esa corrupción en los pensamientos y en el corazón, así como la gente no lo espera, así va a ser la venida del Señor, va a ser de repente. ¿Y qué más podemos hablar acá de esto? Bueno, que Noé fue advertido en el momento que se iba a destruir esa tierra en ese momento. Allá en Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esto fue condenado al mundo, por su fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Significa acá que Dios le dice a Noé: construye un arca. Pero quiero enfatizar esto en este momento, y quiero que te enfoques en ese lugar, en ese momento. Dios le dice a Noé: construye un arca. Le da las medidas del arca, le da todas las dimensiones y todo lo que va a ir estructurado el arca. En primer lugar, yo no sé si Noé ya había oído la voz de Dios anteriormente, porque en ese momento, ¿verdad?, no lo dice la Biblia, si él ya había tenido una relación con Dios, ya le había escuchado anteriormente, no lo sabemos, solo dice que oyó la voz de Dios y le dio la indicación. Vamos a ir en primer lugar. Noé atiende a una voz que no se sabe que él puede decir: bueno, ¿quién me está hablando?, ¿verdad? Pero él obedeció a esa voz que le dio esa indicación, en primer lugar. En segundo lugar, le obedece.
le obedece sin saber qué es un arca, sin saber, o sea, ¿por qué, verdad? Dios le dijo, voy a destruir la tierra, pero y le dijo que le iba a hacer un diluvio, pero es que ahí nunca había llovido. Cuando tú lees ahí los primeros capítulos de Génesis, te das cuenta que lo que hacía que las plantitas permanecieran bien era un vapor que subía de la tierra. Amén. Y así, ahí nunca había llovido, ellos no conocían lo que era la lluvia. Pero Dios le dice, mira, construye un arca porque voy a mandar un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? Pues, para ese entonces, ¿y qué es un diluvio? Nosotros ahora podemos conocerlo porque sabemos lo que es ese fenómeno natural de la lluvia. Eso la naturaleza lo conocemos, pero para aquel entonces Noé no lo conocía. Y lo que quiero que te des cuenta es que a pesar de todo, Noé le creyó. Noé tuvo esa fe. Y dijo, bueno, yo no entiendo lo que Dios me está diciendo. Yo no entiendo ni siquiera qué es lo que es que llueva. Yo no entiendo qué es un barco que voy a construir, para qué lo voy a construir. Yo no entiendo nada de lo que Dios me está diciendo, pero yo lo voy a obedecer, dijo Noé. Yo le voy a obedecer. Incluso no sé si la voz que estoy escuchando es de Dios, pero hay algo dentro de mí que me dice que tengo que hacerlo. Y Noé lo hizo. Noé hizo el arca. Dicen los que conocen que él se tardó 100 años en construir en esa arca. Te puedes imaginar Noé ahí con su martillo, ¿verdad? Construyendo el arca durante 100 años y quizás predicando también, pero nadie le hacía caso. ¿Por qué? Porque nadie sabía que era lluvia. Dice, ¿cómo es esto que un diluvio? Sé que nunca ha llovido, ¿verdad? La gente no le creía. Él posiblemente estuvo evangelizando, posiblemente estuvo compartiendo la palabra de Dios. Y también posiblemente la gente se burlaba de él porque hacía algo ilógico, ¿verdad? Algo ilógico para el ser humano, porque así son las cosas de Dios. Dios te hace y te permite cruzar por cosas ilógicas, acontecimientos ilógicos para que Él sea glorificado. Y así sucedió en ese momento. Dios le manda a Noé a hacer un arca, un barco, ¿verdad? Donde ni siquiera había llovido y a dónde lo va a poner a navegar. Pero sin embargo Él obedeció. Él hizo ese arca. Él hizo las dimensiones, todas las indicaciones que Dios le había dado. Él fue advertido y obedeció a esa advertencia. Y fue gracias a eso a que él obedeció y tuvo fe más que todo. En aquello que no conocía, pero él se dejó llevar por la fe, salvó su vida y salvó la fe de su familia. Porque todo el resto, todas las demás personas que no creyeron, dice ahí, ¿qué pasó? Vino el diluvio y todos murieron. Solamente la familia de Noé, que eran 8 con Noé, fueron los que se salvaron en esa ocasión. Fueron los únicos que creyeron. Por eso dice ahí, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque él creyó en Dios. Él se rescató con su familia. Los demás quizás tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero no quisieron. ¿Y qué pasó? Murieron en ese entonces. Entonces ahora podemos ver acá que Dios quiere que Él nos compara a nosotros con ese acontecimiento. Número 1, para que estemos listos para su venida. Para que nos demos cuenta que cuando veamos esos acontecimientos similares a los que acontecieron en la época de Noé, porque la venida de nuestro Dios está cerca para recoger su iglesia. Número 2, porque Él quiere que tú entres a esa arca. Y ya te lo voy a explicar. Bueno, dice acá que también Dios, su misericordia es grande y es perfecta con cada uno de sus hijos. Quiero que vayas allá al libro de 1 Pedro. Vamos a leer el libro de 1 Pedro, allá en el capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3:18. Vamos a leerlo. Del 18 al 20. Vamos a ver, dice así. Dice, porque también Cristo, quiero que pongas atención, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. En el cual también, dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Dice aquí que Jesús vino una sola vez y para siempre Él vino y perdonó los pecados de todos. O sea, antes, en la antigüedad, en la época de Moisés, cada año tenía que venir, ¿verdad?, el sacerdote, cada familia traer un animalito al sacerdote para que lo sacrificara y para poder tener esa redención de pecados. Desde que Jesucristo vino, ya no hay necesidad de sacrificio, porque ya Jesús fue el sacrificio. Y Jesús fue lo que entregó su vida para darnos a nosotros ese rescate. Y en ese momento que Él murió en esa cruz, nos dio la salvación a todos y nos perdonó el pecado a todos. Pero, ¿quiere decir que todos somos salvos? No. Quiere decir que todo aquel que recibe a Jesús obtiene esa salvación. Porque allá en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Eso significa que todos somos criaturas de Dios, pero solo los que le reconocen como Señor y Salvador son hijos de Él. Entonces, cuando Jesús ofreció ese regalo de salvación, ahí está. ¿Quién lo quiere recibir? Ya es decisión de cada quien. Tú decides si recibes ese regalo o lo rechazas. Pero Él murió por todo el mundo y entregó su vida para rescatar a todos aquellos del pecado y la condenación y muerte eterna. Jesús murió una sola vez y dice ahí que vino por los encarcelados del Espíritu. Y a mí me llama la atención eso. Encarcelados del Espíritu. ¿Qué significa eso? Aquellos que están atados a malas influencias. Aquellos que están atados a la drogadicción. Aquellos que están atados a la prostitución. Aquellos que están atados a acontecimientos inmorales. Aquellos que están atados a pensamientos inicuos, aquellos que están encarcelados, o sea, están atados de su espíritu porque no son libres. Dice que vino Él ahí, habló, y su paciencia, ¿verdad? Dice que tuvo paciencia porque en ese momento de Noé era un momento de mucha maldad. Dice él, y tuvo paciencia, dice ahí, y tuvo su paciencia en el tiempo de Dios, dice, tuvo su paciencia. O sea, estuvo esperando que esa persona se arrepintiera. Les dio 100 años, según los conocedores. Les dio la oportunidad de 100 años para que esa persona se arrepintieran y pudieran tener acceso al arca. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando aquí? Les dio esa oportunidad, ese lapso de tiempo. En todo lo que Noé construyó ese gran barco, les está dando la oportunidad que se arrepintieran. Porque dice ahí que fue la paciencia del tiempo de Dios. Dios ya tenía estipulado en qué momento, hasta cuándo les iba a dar ese espacio para que se arrepintieran y tuvieran acceso a esa arca que significa la salvación de nuestro Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Oh, gloria a Dios. Ahora estamos en ¿cómo se llama eso? En etapa, se me olvida la palabra exacta de eso, de la gracia. Amén. Estamos en la etapa de la gracia. ¿Qué significa eso? Desde el inicio de la creación hasta que Jesús vino, se tenía que ganar la salvación practicando la ley. Quien no cumplía la ley, pues se condenaba. Pero desde la muerte de Jesucristo para acá, hasta el tiempo que estamos ahorita, somos salvos por gracia, por gratitud, por algo no merecido. Eso significa, no tienes que pagar un precio para obtener esa salvación. Solamente reconocer a Jesús en tu corazón, arrepentirte de tus pecados y seguir la voluntad de Dios para ser salvo y obtener la salvación y vida eterna. Amén. Entonces dice ahí que ahorita estamos en esa etapa de la gracia. Estamos en esa etapa de la gracia donde tenemos esa oportunidad de venir a Dios. Vamos allá a 2 Pedro, que nos dice 4:8. 2 Pedro, te dije que vamos a ocupar bastante la Biblia ahora, ¿verdad? Así que vamos a irnos a 2 Pedro 2. 2 Pedro 2. Y vamos a leer del 4 al 8. Dice así, vamos a ver, 2 Pedro 2. Dice así, del 4 al 8. Vamos a leerlo, dice... Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser
reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no condenó por la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué dice esto? Dice, bueno, Dios tiene paciencia, pero dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios tiene su momento de amor, de gracia, de bondad con la persona, pero también es un Dios justo, que no tolera la injusticia. Y es un Dios también que venga. Y es un Dios también fuego consumidor, que detesta el pecado y trae juicio cuando la persona insiste en hacer lo que a Dios le desagrada. Vemos ahí, nos hace mención de esto de los ángeles. Estamos hablando de la tercera parte de los ángeles que hicieron rebelión en el cielo, junto con Satanás, que se sentó en el trono de Dios. Dios no perdonó eso. Dios lanzó a Satanás, que antes no se llamaba así, lo lanzó del trono y lanzó de la tercera parte de los ángeles, que ahora son los demonios, los lanzó del cielo. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Él no perdonó eso. También aquí nos hace mención de la época de Noé, aquellos que no quisieron nada con Dios, aquellos que se les dio la oportunidad, el espacio de tiempo para que se arrepintieran y pudieran tener acceso al arca. No los perdonó Dios, ahí murieron ahogados en el diluvio. Vemos la ciudad de Sodoma y Gomorra, que es otro ejemplo que nos dice ahí. 2 ciudades corruptas, 2 ciudades llenas de maldad, de hechos inmorales, sexuales, de hechos, acontecimientos de inmoralidad sexual. ¿Qué hizo Dios? Los destruyó. Pero ¿a quién rescató? Al justo que vivía ahí, a Lot y su familia. Rescató de ese lugar. ¿Qué quiere decir con esto? De que Dios siempre va a preservar y siempre va a rescatar al que es justo. Dios siempre va a favorecer a aquel que viene y quiere llevar una vida justa y limpia ante Dios. No todos somos perfectos, pero aquel que trata la manera de llevar una vida recta ante Dios, Dios siempre va a tener el respaldo de Dios en su vida. Y aquel que no quiera nada con Dios, pues va a llevar las consecuencias de sus propios acontecimientos, de sus propias decisiones y de su mal proceder. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Dios es amor, Dios es misericordia, pero también Él da oportunidad. Estamos ahorita, ¿en qué dije? La dispensación, esa es la palabra que estaba buscando en Dios. Estamos en la dispensación de la gracia. Significa, mira, tienes oportunidad de venir a Dios, de arrepentirte mientras estés vivo y mientras estemos en esta dispensación de la gracia. Porque cuando termine la dispensación de la gracia es cuando Jesús viene y nos vamos con Él, aquellos que hemos creído en Dios y que lo tenemos en nuestro corazón y que nuestro corazón está sellado por su Espíritu. Somos los que nos vamos con Jesús. Cuando Jesús viene, termina la dispensación de la gracia y viene la tribulación y la gran tribulación. ¿Quiénes van a pasar por ello? Aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Entonces yo ahora te estoy explicando todo esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te arrepientas. Tú que no has recibido a Jesús en este momento, tú te arrepientas. Porque en este momento, si ponemos los personajes, Noé, somos todas aquellas personas que estamos compartiendo el Evangelio. Somos todas aquellas personas que estamos hablando que la gente se arrepienta. Eso están llevando el papel de Noé. El arca es nuestro Señor Jesús. Aquel que viene a Él es salvo. Aquel que reconoce ese sacrificio, lo reconoce, lo recibe, cree en Jesús, esa persona es salva. Amén. Entonces el arca aquí simboliza a Jesús. Y las personas, la familia que iba ahí de Noé, significa tu familia, porque dice el Señor, cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y toda tu casa. Si el Evangelio entra por una persona en la familia
está la promesa de que toda la familia va a ser salva. Toda la familia va a venir a Cristo por el testimonio de esa persona que ha recibido a Jesús en su corazón. Y aquí vemos a Noé. El justo era Noé, pero por Noé fue salvo toda su familia. Amén. Entonces no hay necesidad de que venga algo lamentable para venir a Cristo. Pero dice allá Génesis 7:16, ya para ir terminando ya. Génesis 7:16 dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como les había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Jehová. Entraron todas las personas, entraron todos los animalitos, hembra y macho, dice ahí, ¿verdad? Entraron en parejitas hacia el arca para preservar la especie animal también. Entonces, Dios preservó eso, preservó la familia de Noé. Entraron al arca y cuando ya estaban completos, escucha, cuando ya estaban completos, ¡pum!, se cerró la puerta. Nadie más podía entrar y nadie más podía salir, porque quien cerró la puerta fue Jehová. Y cuando Él cierra puertas, nadie las puede abrir. Y cuando Él abre puertas, nadie las puede cerrar. Entonces, ¿quién cerró la puerta del arca? Fue Dios. Porque si hubiera sido Noé, hubiera dicho: ay, no, pobrecito aquella persona, abrámosle la puerta que entre. No, la cerró Dios para asegurarse que lo que Él estaba preservando iba a ser el inicio de una nueva generación que iba a honrar su nombre. Por eso cuando el diluvio, ya más adelante en los capítulos 7 y 8, tú vas a ver ahí en Génesis que cuando ya desaparece el agua y ellos se establecen, lo primero que hacen es un altar ante Dios. Es lo primero que hacen. ¿Por qué? Porque esa generación se supone, ¿verdad? Se supone porque después el hombre, como siempre, se volvió a corromper. Pero desde ahí el propósito de Dios era que esa generación comenzara algo diferente, algo que honrara el nombre de Dios, porque Dios eliminó la tierra para borrar aquella corrupción que había antes. Amén. Entonces ahora simboliza esto, que estamos en la dispensación de la gracia. Volvemos aquí. Estamos en la dispensación de la gracia. El arca de la salvación está abierta. Eso es lo que Dios quiere que sepas. El arca de la salvación está abierta. Y eso significa que tú puedes venir a Jesús en el momento que tú realmente sientas en tu corazón hacerlo. Que vengas a Jesús mientras tengas vida. Que vengas a Jesús mientras está la dispensación de la gracia para que tú puedas recibir el regalo de la salvación de tu alma. Porque cuando Dios cierra la puerta significa que nos vamos con Él. ¿Y quiénes se van a ir? Solo los que están sellados en su corazón. Dice aquí ya para terminar, 2 Corintios 6:2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora es el día de salvación para ti. Ahora es el día de salvación para tu familia. Ahora es el día de salvación de que tú reconozcas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. ¿Por qué? Porque ahorita tienes vida. Ahorita tú puedes decidir. Más tarde no sabemos qué puede hacer de nosotros. Es en el momento que nos presenta el Evangelio. Es en el momento en que tu corazón es tocado por el Espíritu Santo. Es que tú tienes que venir y tomar acción y decir: Señor, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y yo quiero recibirte en mi corazón. Es en ese momento que tú lo debes de hacer. Porque ya muertos no se puede hacer nada. ¿Qué decisión puede tomar una persona muerta? Dime. Nada. Un muerto está ahí en su caja, está ahí, no puede hacer nada. Pero mientras tiene vida y puede decidir, porque esto se trata de una decisión, nadie te puede obligar. Es más, yo no puedo rescatar ni salvar a una persona por más que la quiera, por más que la ame, yo no lo puedo salvar. Yo puedo hablarle del Evangelio para que esa persona se arrepienta y reconozca a Jesús, porque esto es personal. Yo no puedo salvar a nadie más, solo mi persona. Y así es en todos, porque esto es personal. Entonces tú tienes que decidir. ¿A dónde quieres vivir tu eternidad? ¿La quieres vivir en el infierno o la quieres vivir en el cielo? Porque solo hay dos lugares donde ir. Entonces tú escoges dónde quieres ir. Y lo decides en vida, no en muerte.
lo decides en vida y hoy Dios te está presentando este momento. Por eso dice, en tiempo aceptable he venido, en tiempo de salvación. Ahora es tiempo de salvación, ahora es tiempo que tú te arrepientas, ahora es tiempo que le des la oportunidad a Dios. Ya basta de lo pasado, ya basta de lo que Dios no quiere. Dios quiere algo diferente con tu vida. Dios quiere hacer algo distinto con tu vida. Y ahora es tiempo que tú le reconozcas en tu corazón, que le des la oportunidad a Dios, que te demuestre qué quiere hacer contigo. Amén. Así que yo ahora en este momento quiero decirte, no seas como esas personas que se quedaron en el diluvio fuera del arca y murieron. No seas como esas personas que se quedaron en la ciudad corrupta de Sodoma y Gomorra y perecieron. Mejor alíate, ¿verdad? Con los de Noé, alíate con los de Lot, ¿verdad? Que son los que Dios rescató, que Dios salvó, que Dios recuperó de una ciudad corrupta, que Dios preservó y guardó. ¿Por qué? Porque su corazón estaba inclinado ante Dios. Su corazón estaba dispuesto ante Dios, humillado ante Dios. Dios te perdona tu pecado y no importa qué hayas hecho. Porque tú puedes decir cuando escuches este mensaje, es que yo no soy apto, es que yo no puedo, es que yo no quiero, es que eso es para otra gente. Dios te pide ahora, ven a Él. Ven a Jesús. Ven a Jesús porque Él es el que te va a cambiar. Uno no cambia por sí mismo. Es el Espíritu Santo que hace la obra en nosotros. Así que yo ahora te quiero invitar en este momento, quiero finalizar orando, ¿verdad? Para aquella persona que realmente se atreve ahora a entrar en el arca de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de una simbología aquí. Esta es una simbología, no es que haya un lugar específico que no, estamos hablando de una simbología. El arca simboliza a Jesús, donde tú vas a reconocer esa salvación de Él que se efectuó en esa cruz hace 2024 años. Amén. Entonces ahora quiero que tú vengas y ores conmigo. Si tú has sido tocado en tu corazón, sientes que el Espíritu Santo te está ahí tocando tu corazón y quieres aceptar a Jesús, mira, que no te lo impida nadie. No piensas, ay, que a ver qué va a pensar mi amigo, qué va a pensar mi amiga, qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar mi papá. La salvación es personal, ya te lo dije. Y nadie puede salvar a otro por más que lo quiera y lo ame. La salvación es personal. Y si tú sientes en tu corazón hacerlo, hazlo ahora. Si tú crees en Jesús, entonces, ¿qué te impide reconocer a Jesús? Así que repite después de mí. Señor Jesús, gracias por permitirme escuchar este mensaje. Reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento ahora, Señor. Perdóname. Yo abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él. Que sea sellado con tu Espíritu Santo, para que yo pueda tener esa seguridad de la salvación de mi alma, de que al momento de partir de este mundo, yo voy a estar contigo ahí en los cielos para siempre. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Te felicito si hiciste la oración. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Reúnete en una iglesia. Busca una iglesia donde congregarte para crecer espiritualmente. Ora, lee la Biblia para que puedas crecer. Y bueno, vamos a orar para despedirnos ahora, ¿verdad? Y así es que yo te agradezco por el tiempo que me has otorgado. Vamos a orar. Bendito Señor, en este momento agradezco la oportunidad que me das de poder estar aquí al frente, compartiendo este mensaje a las personas que están escuchando ahorita, aquellos que lo van a hacer posteriormente. No importa a qué hora o qué día lo escuchen, tu palabra dice que es viva y eficaz y siempre va a ser la voluntad para lo cual está siendo enviada en este momento. Así que mi Señor, gracias, te ruego que bendigas a cada persona que ha escuchado, que tú sanes aquellos corazones que están heridos, que están golpeados, que están dañados, que están sufriendo ahorita, que seas tú guardando a aquella persona que se siente insegura, que seas tú, Padre mío, respaldando a aquel que necesita una ayuda tuya. Sana a aquel que está enfermo ahora, levántalo de esa cama. Aquel que está enfermo, que necesita que su salud sea restaurada. Tú tienes poder para hacerlo.
yo te intercedo aquí, pero tú estás allá obrando en la vida de aquel que está creyendo en tu poder. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Muy bien, recuerda siempre, ¿verdad? Es mejor venir ante Dios cuando se le presenta la oportunidad. Así que muchas gracias por haberme escuchado, gracias por haberme acompañado en este momento. Puedes seguirme a través de las redes sociales, ahí donde están mis mensajes. Ahí tú puedes ver todo lo que tú necesitas, lo que te alimenta tu alma. Ahí me puedes seguir a través de las redes sociales. Así que muchas gracias, te mando muchos abrazos donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.